Buenas tardes, hermanos. Oro que Dios les esté bendiciendo y vamos a tener una oración, por favor, antes de dar comienzo. Podemos inclinar nuestro rostro. Bien. Padre Santo, queremos darte las gracias por estas verdades, Señor, con las cuales tú nos has estado desafiando como iglesia a través de Apocalipsis 2 y 3, Señor, estas cartas a las iglesias. Y danos, Señor, oídos, por favor, y estar atentos a lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, una vez más por acompañarnos y obramos que nos hables, Señor, a través de esta carta otra vez. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Creo, amados hermanos, que todos aquellos que amamos a Dios y a su iglesia, hemos sido impactados, hemos sido, digamos, conmovidos al ver una iglesia o el edificio de una iglesia en ruinas, que está a punto de derrumbarse. Y creo que nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo puede sucederle eso a una iglesia? Y la verdad, hermanos, es que es mucho más fácil de lo que nos imaginamos, y tristemente lo vemos a través de la historia. Iglesias, ¿verdad? Que en un momento fueron vibrantes, fueron de inmensa bendición, estaban impactando su comunidad y hasta otros lugares del mundo, y sin embargo, el día de hoy están muertas. Más triste todavía, no solamente es ver un edificio, ¿verdad?, derrumbándose, sino la vida espiritual. Pues por implicación, ¿verdad?, una iglesia es donde debe haber vida. Una iglesia es un lugar donde habita Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, personas transformadas por el poder de Dios, personas vivas espiritualmente. Y qué trágico es entonces ver a una iglesia, ¿verdad?, arruinada. Y ese es el caso, hermanos, cuando venimos a esta iglesia. Sardis dice la iglesia que se muere. Esta es la quinta iglesia que hemos estado estudiando. Sabemos que Dios usó al apóstol Pablo a establecer una iglesia fuerte en Éfeso, ¿verdad? Una iglesia con una visión misionera, y fue precisamente esa iglesia de Éfeso la que llevó el evangelio a esa región de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y allí se establecieron 7 iglesias. Y unos 30 años después de que estas iglesias fueron establecidas allí en esa área de Turquía, el Dios está usando a Juan, que está en la isla de Patmos, y le está dando estas revelaciones, o todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y dentro de ahí estas cartas, una carta para cada una de estas 7 iglesias. Y hermanos, como ya hemos visto, 5 de estas iglesias ahí en Asia Menor estaban en graves problemas, en muy serios problemas. Y luego 2 de ellas realmente son halagadas, digamos, son reconocidas con un mensaje positivo. El resto, las otras 5, ¿verdad?, un mensaje de condenación. Y solamente la iglesia de Esmirna y luego la iglesia de Filadelfia, que estaremos viendo la próxima semana, son iglesias que están obviamente aparentemente haciendo las cosas bien y están siendo halagadas por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Las condiciones, hermanos, en el momento en que estas iglesias reciben estas cartas, eran realmente muy difíciles.
Jesucristo había sido rechazado, había una gran persecución, los apóstoles, la mayoría bueno, todos habían sido ejecutados, excepto Juan, el único de los apóstoles que murió de ancianidad, digamos, y él estaba allí en la isla de Patmos, y es cuando Dios le da estas cartas, las cuales él debía hacer llegar a estas respectivas iglesias. Y estas cartas, hermanos, otra vez eran a iglesias locales, ¿verdad? Pero han sido leídas por generaciones y seguirán siendo estudiadas y predicadas hasta el fin de los tiempos, indudablemente. Sardis, entonces, o Sardis, hermanos, esta iglesia recibe un mensaje muy triste, un mensaje conmovedor. Y déjeme leérselo ahí, por favor, si puede abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer ahí de los versículos del 1 al 6. Dice así Cristo escribiendo a esta iglesia, la iglesia de Sardis, dice este triste mensaje, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mí, de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia, entonces, hermano, qué trágico. Una iglesia dice que estaba muerta. Una iglesia que todavía, ¿verdad? 30 años después, ahí cerca del finales del primer siglo, ¿verdad? Brillaba porque tenía un brillante pasado. Es como escuché hace un tiempito de una estrella que dice aproximadamente unos 33 años luz de la Tierra. Y decía ahí esta persona, ¿no? Este científico, ustedes saben que un año luz es la velocidad lo que recorre la velocidad de la luz durante un año. Imagínense la distancia. La luz viaja aproximadamente a unos 300,000 kilómetros por segundo. Imagínense, un año luz es lo que viaja la luz durante un año entero, 365 días. En otras palabras, hermanos, nos dicen de que una de estas estrellas puede ser que hace ya 25 o 30 años esa estrella dejó de existir, murió, pero todavía 25, 27, 30 años o más, todavía estamos nosotros recibiendo su luz. Y nos parece a nosotros, ¿verdad?, que esa estrella todavía está viva, cuando capaz hace ya 30 años que dejó de existir. Y bueno,
qué triste esta condición de esta iglesia, ¿verdad? Dice que estaba muerta. Y Cristo, hermanos, es el que tiene, dice allí en el versículo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, de acuerdo a Isaías 11 del 1 al 2, ahí nos dice: y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ¿quién es el que tiene estas 7 cualidades? El hijo de Isaí. Bueno, sabemos, está hablando de nadie más ni menos que Jesús, ¿verdad? Y cuando habla de las 7 estrellas es que tenía a los pastores en sus manos. Ahora, ¿por qué dice eso? Bueno, precisamente porque eso no estaba, no sucedía en la iglesia de Sardis, ¿verdad? Ya Cristo no estaba ahí como había estado en un momento, y los líderes, los pastores habían apostatado, habían descuidado, y la iglesia obviamente estaba en una terrible condición. Ahora, no nos dice, amado hermano, exactamente, no sé por qué, a mí me gustaría que dijera la carta, ¿verdad?, qué fue los detalles de los cuales causó la muerte de esta iglesia de Sardis. Indudablemente podemos decir, ¿verdad?, que fue nada más ni menos que el pecado, porque el pecado trae la muerte, ¿verdad? Pero no se nos dicen los detalles, pero sí, hermanos, yo quisiera en esta tarde darles 5 razones que causan que una iglesia muera. 5 razones que causan que una iglesia muera. Y al ver estas marcas de muerte, amado hermano, quiero que pienses en nuestra propia iglesia. O si tú me estás escuchando y no eres de la Iglesia Bautista Fundamental, piensa en tu iglesia. Por favor, al mirar estos rasgos de muerte, y vas a poder obviamente animarte o preocuparte en cuanto a el futuro de tu iglesia, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, una iglesia muere cuando se permite que el mundo se meta en la iglesia. Una iglesia muere cuando el mundo se permite que el mundo se meta a la iglesia. Amado hermano, es nosotros, la iglesia, la que debe afectar, impactar al mundo, no el mundo a la iglesia, como exactamente sucedió en aquel entonces, y ha sucedido a través de la historia, y está sucediendo en este mismo momento. Iglesias, ¿verdad?, que del mundo se ha metido a la iglesia, ¿verdad? Se tolera obviamente el pecado aún en el liderazgo. Hay un liderazgo infiel, irresponsable. Hay un liderazgo lleno de inconsistencia y a veces de desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, una iglesia, ¿verdad?, que permite que el mundo se meta a su iglesia, y puede ser a través de la música mundana, ¿verdad?, que es muy común el día de hoy, música mundana, ¿verdad? Le cambian la letra y ahora ya es música cristiana y ya está en la iglesia. Y qué lamentable eso, hermanos. Aún a veces hasta los paganos tienen más discernimiento sobre esto. A ver, usted vaya ahí y ponga en el bar, en la cantina, ponga cuán grande es él. ¿Qué le van a decir a aquellos que están ahí en el bar? No, saque esa iglesia
de esa música de iglesia, llévela a la iglesia. Acá no, porque acá no es lugar para eso. Esta no es una iglesia. Pero sí, amado, no tenemos problema muchos en traer la música del bar, de la cantina, y traerla a la iglesia, y nadie dice nada. Qué trágico, qué lamentable. Y hablamos y decimos, bueno, cada quien debe elegir. Estamos permitiendo que el mundo se meta a la iglesia, hermanos, cuando nuestra vestimenta, la vestimenta de hombre o de mujer es seductora o indecente. Cuando nos vestimos igual que el mundo. En segundo lugar, hermanos, una iglesia muerta se preocupa más por su estética que por su carácter. Una iglesia muerta se preocupa más por su estética que por su carácter. Sí, amado hermano, demos gracias a Dios por los hermosos edificios que Dios nos ha dado, pero no olvidemos, amados hermanos, que lo más importante no es el cascarón, la estructura, sino lo que hay ahí dentro de sus paredes. La iglesia que se congrega ahí en ese lugar, realmente esa es la iglesia. A veces hablamos como si el edificio fuera la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Pero cuando una iglesia, hermano, se preocupa y mira qué hermoso, y creo que todos nosotros, ¿verdad? Vemos, mira impresionante, mira qué iglesia tan hermosa, y bueno, podrá ser hermosa a tus ojos o a los ojos del hombre, pero no a los ojos de Dios. Una iglesia puede ser hermosa a los ojos de los hombres, pero puede ser horrible para los ojos de Dios. Una iglesia muerta para los hombres puede estar muy viva para Dios. Ejemplo, la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdas? Aún dice Jesús, era una iglesia perseguida, una iglesia pobre, pero Cristo le dice, ustedes son ricos y capaz para algunos esa era una iglesia muerta, pero para Dios era una iglesia viva. Y hermanos, no debemos nosotros preocuparnos cuando se nos ataca a nuestra iglesia, ¿verdad? Y aún dice fundamental. ¿Por qué es iglesia fundamental? Bueno, porque tenemos los fundamentos. Estamos en los pilares, fundamentos de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Pero a veces somos atacados, y hasta nos dicen una iglesia muerta, porque dicen que no nos hemos renovado, como muchas otras tantas iglesias bautistas de la convención. Dicen que ellos son renovados. Yo digo, han sido trastornados. ¿Por qué? Porque están en desobediencia a la palabra de Dios, practicando cosas ajenas, contrarias a la palabra de Dios, y a veces haciendo exactamente lo contrario de que la palabra de Dios nos enseña. En tercer lugar, hermanos, una iglesia muerta es donde se busca más cómo agradar a la comunidad que a Dios. Mi hermano, no te olvides de que la iglesia debe ser la sal de la tierra, no el caramelo de la tierra, sino la sal de la tierra. Y si nosotros, hermanos, dejamos de ser sal, dejamos de dar sabor, dejamos de ser eficaces en la tarea que Dios nos ha mandado. La iglesia, hermanos, no le debemos dar a la comunidad lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan, ¿verdad?
Hay algunas iglesias que dicen, ¿verdad?, que está lo que se llama el evangelio social, donde la tarea de la iglesia es llenar las necesidades físicas o materiales de la gente. Pues no sé de dónde sacan eso, pero eso no es lo que la Biblia dice. Debemos preocuparnos por las necesidades de vivienda, de techo, de comida, de ropa, claro que sí, debemos preocuparnos. Pero no debemos, y si podemos hacer algo, vamos a hacerlo. Y lo hacemos en muchas maneras, hermanos, con regularidad. Pero la tarea primordial de la gente es que la necesidad espiritual, que conozcan la salvación, darle las verdades de Dios para que sus vidas sean cambiadas, transformadas. Esa es la misión de la iglesia, no como las iglesias liberales del día de hoy, ¿verdad? Que dicen que hay que modernizarse, hay que ir con los tiempos. Y mi pregunta es, ¿cuál es el texto bíblico para eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo me aferro a lo que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Qué trágico, ¿verdad? ¿Verdad? La conclusión. Otro punto, hermanos, otra verdad que mata a las iglesias. Número 4 dice: cuando no cree en la obra redentora y transformadora de Dios. Amado hermano, yo sigo siendo uno de los que cree en la obra redentora, que el mensaje del evangelio es poderoso para salvar y capaz a esas personas al recibir las verdades de Dios, la palabra de Dios, sus vidas van a ser cambiadas, transformadas, renovadas por el poder del Espíritu Santo. Siempre lo he creído. Y lo sigo creyendo. Y oro al Señor que me muera creyendo estas verdades y predicando de que hay esperanza. No importa dónde estés, no importa el pecado en que estés metido, Dios es la solución y Él puede sacarte de esa miseria y puede cambiar tu vida. Y cuando eras un problema en la sociedad, Dios puede hacerte un canal de sus bendiciones, como lo está haciendo a través de rayos de luz. Gloria a Dios por eso. Pero hay iglesias, hermanos, de que han dejado de creer en el poder del evangelio. Es más, por eso muchas veces ya ni siquiera predican el evangelio, el mensaje de salvación. Quinto lugar, una iglesia muere, hermanos, cuando las memorias del pasado sobrepasan la visión del futuro. Sí, amado hermanos, debemos aprender del pasado. Es necio, tonto, ignorante aquel que no aprende de su pasado. Qué sabio es aquel que comete sus errores y aprende y se corrige y no vuelve a eso porque ya aprendió. Pero qué trágico es aquel, ¿verdad?, que no aprende. Sí, entonces debemos mirar hacia atrás para aprender, hermanos, pero el pasado, no te olvides que es un lugar para visitar, no para vivir ahí. Una iglesia, hermanos, que está en el camino de muerte es ya aquella iglesia que añora cuando la iglesia estaba llena de niños y de jóvenes
y añora y mira hacia atrás y qué hermoso era cuando salíamos a buscar las almas, cuando salíamos a buscar niños, cuando teníamos este ministerio, cuando obedecíamos la gran comisión y cómo comenzábamos nuevas iglesias, hermanos, cuando estamos mirando hacia atrás, en lugar de añorando y en lugar de mirar hacia el futuro y decir, bueno, es verdad, si no estamos haciendo esto que fue de tanta bendición a nuestra iglesia y Dios la Biblia dice que si hay que hacerlo, vamos a arrepentirnos y comenzar a obedecer la gran comisión y las verdades de Dios y salir a buscar gente y niños y preocuparnos y tener un ministerio, invertir en niños, en jóvenes, adolescentes, en personas mayores y en comenzar nuevas obras. Oh hermanos, oremos que nuestra iglesia nunca llegue a ese trágico momento donde miramos hacia atrás, extrañamos cuando hacíamos esto y aquello. Vamos a hacerlo ahora, sigámoslo haciendo. Si eso es mandato de Dios y es lo que la Biblia dice, sigamos a hacerlo. Sí, pero otros no, hazlo tú. Amén. Qué bendición. Yo sé que esto de la pandemia, hermanos, ha sido difícil. Debo reconocerlo, aún para mí. Es más, yo te quiero decir que justo con Ruth, con la hermana Ruth, justo ese jueves, que digo, ya no doy más, yo necesito salir y tocar puertas y hablarle con la gente cuando recién se estaba abriendo después de la pandemia para las iglesias, y salimos con la hermana Ruth y sabes, una de las cosas como Dios bendice, justo pasábamos allá por el ex matadero y ahí encontramos a estos hombres, ¿verdad? De rayos de luz. Y qué bendición ver cómo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Con la vida de estos hombres. Entonces, amados hermanos, no perdamos el fervor, la pasión por obedecer a nuestro Señor en todo. Vamos a obedecerle en la santidad, en alejarnos cada vez más del pecado. Vamos a obedecerle, hermanos, en pasión por su iglesia. No. La iglesia, hermanos, a veces dice, bueno, tenemos que nosotros adorar a Dios, y por supuesto que sí. A nadie más. No debemos adorar a la iglesia no es Dios, pero sí debemos amar a la iglesia porque Dios la ama, es la esposa de Cristo y por lo tanto debemos amarle. Qué triste entonces, hermanos, Sardis, la iglesia que se muere. Sardis era una iglesia que una vez había tenido reputación de estar viva, pero ahora estaba muerta, según Cristo, según el Salvador. Esa iglesia estaba muerta. Y qué descripción, ¿verdad, hermanos? Más gráfica de lo que ha sucedido con algunas denominaciones, ¿verdad? Yo sé de una denominación justo acá mismo en nuestro departamento, que en un momento tenía más de 20 iglesias. Y usted ve ahora sus edificios ahí cerrados y cada vez se vienen de pique más y más y más. ¿Por qué? Por su liberalismo, por su aún hasta ataque a la Biblia, descuido a las verdades de Dios. Y qué triste. Entonces vemos que esa iglesia, ¿verdad?, de Sardis era una iglesia con reputación, sin realidad, ¿verdad? Decía estar viva, pero
a Cristo le dice, no, tú dices estar viva, pero realmente estás muerta. Y acá Cristo les advierte que aparentemente había santos ahí todavía, creyentes verdaderos, genuinos en la iglesia. La inmensa minoría eran. Y Cristo les habla y les dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios. Que todavía aún ahí había unas cuantitas personas que seguían fieles al Señor. ¡Qué bendición! Esperanza en medio de esta situación tan caótica de muerte. Entonces Cristo les dice, sean vigilantes, estén alertas. En segundo lugar, afirmen lo poco que tienen. En tercer lugar, recuerden la palabra que han recibido y oído. Dice, perseveren y prepárense para cuando yo venga. ¿Recuerdas, hermanos, la iglesia de Éfeso? Una iglesia, dice, que dejó su primer amor. Pérgamo, una iglesia que coqueteó con el mundo. Tiatira, una iglesia que toleró y aún fomentó el pecado. Y ahora vemos a Sardis. Ahora, dice esta iglesia, estaba muerta. Había sido tomada por la muerte. Qué cuadro tan impactante, hermanos, ¿no? Tan lamentable, tan trágico. Amado hermano, que esto nunca suceda con la Iglesia Bautista Fundamental de Colonia. Ni en tu iglesia, que esto no suceda. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir firmes en la sana doctrina, aferrados a las verdades de nuestro Dios, rechazando las influencias mundanas y caminando en santidad, predicando la viva palabra de Dios, no mirando tanto hacia atrás. Si lo hacemos, que sea solo para aprender, y continuemos en el buen camino para honra y gloria de nuestro Dios. Oro, mi amado hermano, que así sea. Dios les bendiga y les dé una muy buena semana. Chao, chao.